Hola, ¿qué tal? A través de este video voy a mostrarle la síntesis, lo que vimos en este corte en filosofía y en epistemología. Si bien es un mundo muy complejo, donde hay muchísimas ideas, solamente quiero extraer algunos puntos claves de mi aprendizaje personal en esta área. Así que veámoslo a continuación. Muy bien, en este periodo iniciamos hablando acerca de uno de los filósofos más importantes, René Descartes. Nació el 31 de marzo de 1596. René Descartes, considerado como el padre de la filosofía moderna, le tocó vivir en una época de muchos cambios, muchos conflictos, porque la iglesia se había dividido debido a la reforma de Calvino y de Lutero, y había conflictos entre católicos y reformados. Y se limita básicamente al ámbito de la religión, pues la Biblia ya no era considerado el libro donde estaban todas las respuestas. Además, era una época de revolución científica. La Tierra ya no era el centro del universo. De hecho, se decía que estábamos flotando en el espacio alrededor del Sol. Uno de los puntos importantes que analizamos en este periodo fue el dualismo cartesiano. Según Descartes, el ser humano es un compuesto de sustancia pensante y sustancia extensa. La separación entre el uno y el otro era lo que él denominó cuerpo y alma. Alma, para Descartes, es la que tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Juega el papel de lo que hoy llamamos mente. Cuerpo, determinado por el ambiente, y esto se reduce a la ley. En este plano, la metafísica de Descartes a mí me ayudaría hoy día a una persona desde la filosofía, en la parte práctica, mostrarle la existencia de Dios. Otro aspecto importante es el racionalismo, iniciado por Descartes. Es ponerle fe ciega a la razón, buscar una verdad que no se puede poner en duda, y para llegar al conocimiento tan solo se debe pensar, es decir, poner a funcionar nuestro cerebro. Él menciona de que el conocimiento viene con nosotros y que nosotros únicamente debemos descifrarlo. El conocimiento del exterior está limitado por nuestra propia mente, ya que entre un sujeto y el objeto que se percibe, ve, escucha, toca, es decir, se involucran los sentidos, hay un concepto, y ese concepto puede entregarnos una interpretación errónea del mundo. Y tal vez todo lo que veamos no es real. Podría ser un engaño. Descartes afirma que el mundo es dudoso. Lo único que puede existir es mi pensamiento. Por eso él dijo, pienso, luego existo. Descartes habla de que el hombre nace con ideas innatas que vienen con el hombre y que él tan solo debe pensar para descubrirlas. Es decir, la verdad está dentro de nosotros mismos. Y al entender todo esto, él duda de la realidad y de nuestra conexión con el mundo exterior. Entonces, él lo que hace es utilizar una herramienta muy importante, y es Dios. Dios es el que conecta el exterior con el hombre. Pero ¿cómo lo iba a validar? Aquí es donde él usa el concepto de la perfección. Siendo nosotros seres imperfectos, ¿cómo podíamos tener esa relación? Pues tenía que haber un ser supremo, un ser que tuvo que haber hecho las cosas. Por otro lado, nace el empirismo tiempo después, y su principal exponente fue John Locke. Nace en 1632 en Inglaterra. Pero contrario a lo que dice Descartes, él decía que el hombre nace sin conocimiento ni ideas de nada, es decir, viene como una hoja en blanco, y esta se va escribiendo a través de nuestra propia experiencia. Lo único que nace con el hombre es la forma de interpretar el mundo. Todo conocimiento se origina en una experiencia previa, es decir, el origen del conocimiento. En ese origen hay un límite y se puede llegar a concluir, igual en razonamiento, ciertas cosas de la vida. El empirismo fue una base para la sensación metódica, y también buscaba llegar a la verdad. Para concluir esta parte, quiero cerrar con un ejemplo práctico. Imaginémonos que estamos enfermos y tengo dos opciones. La primera es tomarme una bebida caliente
y la otra es ir con el médico. Si yo decido la primera, soy una persona empírica, es decir, que me guío por la experiencia. Y si elijo la opción del médico, quiere decir que me estoy dirigiendo a través del racionamiento. A través de este ejemplo podemos entender lo que es racionalismo y empirismo. En epistemología vimos conceptos muy interesantes. Hablamos acerca del realismo, del idealismo, del fenomenalismo, pero me quiero centrar en dos aspectos importantes. El criticismo, que fue un aporte supremamente importante, el cual voy a detallar. El criticismo comienza con una moral contraria hacia las versiones anteriores del relativismo y el empirismo. Dice que solo han tenido un punto de la realidad, es decir, no han tenido un punto activo en que la persona debe desarrollar para conocer las cosas. Uno de los grandes exponentes fue Kant, quien desarrolló una filosofía crítica. A través del concepto de Kant, la razón pura nunca nos llevará al conocimiento de Dios o a la realidad de Dios. A Dios lo entendemos a través de la práctica, de acuerdo a Kant. En otras palabras, para entender las cosas hay que hacerlo desde un análisis crítico. Y por último, una de las clases más dinámicas en lo que personal pude experimentar fue precisamente la última, donde analizamos el pensamiento lateral y la inteligencia emocional. El pensamiento lateral es esa habilidad de crear ideas, de producir ideas y que pueden ser desarrolladas en una forma deliberada. Y eso, en lo personal, es lo que me apasiona. El pensamiento lógico es selectivo por naturaleza. Por eso se le debe complementar con las ideas creativas, es decir, con el pensamiento lateral. Y en cuanto a la inteligencia emocional, es esa inteligencia, esa habilidad que se puede lograr mediante el dominio propio y constante entrenamiento. De hecho, hay 5 puntos importantes que voy a destacar. Primero, conocer las propias emociones. Segundo, manejar nuestras emociones. Tercero, la automotivación. Cuarto, reconocer las emociones de los demás. Y con ello se logra la empatía, lo que quiero lograr con esas personas. Y quinto, el manejo de las relaciones. Hoy día, el manejo de las relaciones es sumamente importante, porque ellas me van a posicionar delante de otras personas. Y un ejemplo que coloqué en clase es el tema en cuanto a la vida práctica, hablando de una persona en una condición de un cáncer, por ejemplo, una persona enferma. Aquí juega un papel importante la mente emocional y la mente racional. Una siente y la otra piensa. Cuando la inteligencia es alta, cuando la emoción es alta, la inteligencia disminuye. Por eso podemos ver que los aspectos nativos pueden ser dominados por el amor. Y cuando involucramos los sentidos, las emociones, vamos a sentar muy seguramente las emociones. Y decía que uno de los ejemplos es específicamente aquellas personas diagnosticadas con diagnóstico de cáncer. Esas personas pueden manejar completamente sus emociones y van a vivir mucho más tiempo que aquellas que no lo logran. Van seguramente a fallecer muy tempranamente. Muy bien, y ahora lo que hemos visto hasta aquí, en este corto resumen, hay un gran aprendizaje. Pero también quiero finalizar con algo muy importante. Un video, una pantomima en la cual mi hijo es el protagonista. Y ahí quise mezclar algunos puntos relevantes, como son los sentidos, también el pensamiento lateral, cuando lo empleamos, y a veces nos dejamos también guiar solamente de los sentidos. Así que estemos atentos y nos vemos en un próximo video.
Thank you.